Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Quiero recordarle que en este nuevo trimestre que hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el Desierto, segunda parte. Y durante esta primera lección del trimestre, estamos estudiando este tema muy importante que es un pacto de gracia. Y estoy seguro que en el trimestre pasado aprendimos muchos textos. Ahora es momento de aprender uno nuevo. Estoy seguro que usted ya lo está aprendiendo. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 10. Y ahí nos dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Muy bien, así que con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Voy a arrodillarme aquí, si a usted le es posible arrodillarse allá, donde quiera que se encuentre. Ore conmigo, pero vamos a orar. Muy bien, oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer porque nos permite encontrar a través de este medio para que podamos juntos estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estudiar la lección de hoy podamos aprender lo que usted requiere de cada uno de nosotros. Guárdenos aquí, bendíganos y también bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra lección para el día de hoy, y en nuestra lección para el día de hoy lleva por título La bendición del pacto para todas las naciones. Y nuestra primera pregunta dice: ¿qué bendición prometió Dios a Abraham bajo el pacto de la gracia? ¿Y quién es la simiente prometida? Esto es, Dios promete a Abraham, pero ¿qué bendición promete? Una. Y dos, ¿qué es la simiente que Dios le estaba prometiendo? Tratemos de entender esto. Vamos a entender, ya sabemos que el pacto de la gracia fue dado allá con la primera pareja, pero a Abraham también se le prometió algo y se le prometió también una simiente. Muy bien, tratemos de entender qué es eso. Acompáñenme en la palabra de Dios para que vayamos al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 3. Mire cómo dice: el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la bendición que Dios le estaba prometiendo a Abraham? Según leemos en la palabra de Dios, lo que leímos es que Dios iba a bendecir a la tierra. Pero ¿cómo la iba a bendecir según lo leímos allí? Bueno, pues según lo que leemos allí es, iba a ser una nación grande de él, y también iba a bendecir su nombre, y iba a ser una bendición para todas las naciones. Muy bien. Es la bendición que Dios establece con Abraham. Muy bien. Pero hay una cosa muy interesante. Ya sabemos ahora cuál es ese pacto de gracia. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso número 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendientes. No dice y a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Muy bien. Primeramente, la bendición sería para todo el mundo. Y la descendencia que Dios estaba prometiendo era Cristo. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que entender a qué descendencia se refería, no al primogénito de Abraham, no a los hijos después de él, no a los hijos de Israel, pero a su descendiente, que sería
Cristo. El texto es muy claro, ¿cierto? Pero vamos un poquito más allá. Leamos lo que la pluma inspirada nos habla en relación a esto. Veamos. Esto está en el Instructor Juvenil, el 14 de junio, fue escrito en 1900 y nos dice así: Cristo no estuvo solo al hacer su gran sacrificio. Fue el cumplimiento del pacto hecho entre Él y su Padre antes de que se estableciera la fundación del mundo. Con las manos unidas habían hecho la solemne promesa de que Cristo se convertiría en el garante de la raza humana si ellos eran vencidos por el sofisma de Satanás. ¿Nos damos cuenta? Entonces, Cristo se volvería la seguridad de perdón del ser humano. Muy bien. Y la promesa hecha a Abraham fue hecha en relación a esto. Es que Jesús sería la simiente prometida. Muy bien. ¿Estamos claros en esta parte? Pues pasemos a nuestra siguiente pregunta. Recuerde que estamos estudiando que la bendición del pacto es para todas las naciones. Y nuestra pregunta nos dice así: bajo este pacto, ¿qué hace Dios por todos los que creen solamente en Cristo para su salvación? Entonces, Dios va a hacer algo. Hay que creer en Jesús, por supuesto. Pero ¿qué hace Dios por aquellos que creen? Quiero que usted me acompañe en la palabra de Dios y leamos allá, en el libro de Gálatas, capítulo 3. Pero ahora vamos a leer el verso número 8. Miren lo que dice aquí. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Muy bien. Esto es a través de, sería bendita todas las naciones. ¿Qué significa esto? Pues vamos un poquito más allá y leamos en la palabra de Dios el siguiente párrafo que está en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 1. Muy bien. Por medio de ti, mire lo que dice aquí. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, la palabra de Dios nos habla y nos dice muy claramente que nosotros somos justificados y nos ponemos en paz con Dios a través de Jesús. Muy bien. Entonces, por medio de ti serán benditas todas las naciones, es por medio de la descendencia de Abraham. Esto es por medio de Jesús, que somos reconciliados con Dios. Y cada uno de nosotros podemos ser reconciliados. Tanto el hebreo como el gentil puede ser reconciliado con Dios. Pero vamos un poquito más allá. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada. Y que nos dice de la siguiente manera. Este es The Sign of Times, 24 de agosto de 1891 fue escrito, y dice de la siguiente manera. Mire cómo dice: el pacto hecho con Abraham 400 años antes de que se pronunciara la ley en el Sinaí fue un pacto confirmado por Dios en Cristo, el mismo evangelio que se nos predica a nosotros. Esto es, antes de que Dios hiciera el pacto con el pueblo de Israel, Dios había hecho un pacto con Abraham, pero se confirma en Cristo. Muy bien. Y también es el mismo pacto que nosotros tenemos. Ahora, vayamos a nuestra siguiente pregunta. Veamos qué es lo que nos dice. ¿Qué promesa incluía también el pacto de Dios con Abraham? ¿Y qué hará al ser recibido por el creyente en Cristo? Esto es, había una promesa cuando Dios le hizo el pacto a Abraham. Y esa promesa también nos alcanza a nosotros. ¿Pero qué es? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos allá en la Biblia, en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Y ahí vamos a leer el capítulo 3, el verso número 14. Veamos lo que dice aquí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esto es, nosotros recibimos la promesa del Espíritu, pero también nos llega a nosotros, los que somos gentiles. ¿Nos damos cuenta? Entonces, había una promesa, la promesa del Espíritu. Ahora, vayamos a otro texto de la Biblia. Acompáñame al siguiente párrafo que está en la palabra de Dios, el cual se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27. Mire cómo dice. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Muy bien. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Dios ahora se comprometía a hacer este trabajo en nosotros. ¿Se da cuenta? Y Dios pondría su espíritu en nosotros para que andemos en la verdad, para que andemos en sus mandamientos. Y Dios cambiaría nuestro corazón por un corazón de carne, en el que el Espíritu Santo pudiera influenciar en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Muy bien. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a la pluma inspirada para que podamos comprender un poco más. Mire lo que dice allí. Patriarcas y Profetas, página 389, nos dice de la siguiente manera: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá sus frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Muy bien. Entonces ya no será un asunto que nosotros querramos hacer por nuestra fuerza, ¿no? Esto es, una vez Jesús murió, el Espíritu Santo desarrolló un carácter perfecto en Cristo. Y si nosotros vivimos en Cristo, viviremos como Él vivió, porque el Espíritu Santo desarrollará un carácter como el de Cristo en nosotros. Podremos obedecer la ley de Dios, andaremos en la ley de Dios y será una vida totalmente distinta. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada que está en Patriarcas y Profetas, página 389, que dice así: por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Salmos 48. Y cuando vivió entre los hombres, dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Juan capítulo 8, verso 29. ¿Se da cuenta? Esto es lo que al Padre le agradaba, Jesús hacía. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba escrita en su corazón. ¿Quién escribió esa ley? Según el libro de Ezequiel, la tenía que escribir el Espíritu Santo. El problema es que el ser humano hoy día siempre vive en oposición al Espíritu Santo y no deja que escriba la ley. Pero si nosotros viviéramos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces esa ley podría ser escrita en nuestros corazones y podríamos cambiar nuestras vidas. Veríamos cristianos convertidos realmente. Veríamos personas entregando su vida a Jesús y obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero cuando vivimos en oposición al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere escribir esa ley en nuestras vidas y nosotros no le permitimos. Es una cosa difícil, pero Dios ha prometido ahora que Él escribirá esa ley en nuestro corazón, la pondrá en nuestras mentes y en ese momento viviremos la vida como Cristo la vivía. Muy bien, pero tristemente nuestro tiempo se ha agotado y nuestro estudio ha terminado aquí. Pero vamos a continuar. Ahora quiero invitarle a que tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos encontrarnos aquí para poder tener el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos pueda ayudar, nos pueda bendecir. Quede con nosotros y que al estudiar su palabra podamos comprender cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Esto es, que quiere escribir su ley en nuestras vidas, nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos andar en sus caminos, vivir la vida de Cristo y de esa manera poder decir como Jesús había dicho, que todo lo que Él hacía, lo hacía para agradar a su Padre. De la misma forma queremos pedir que su bendición nos acompañe, su buen espíritu pueda reposar en cada uno y que pueda escribir esa ley en nuestras vidas. Guárdenos y bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.